6:36. Después de la cancelación de las visas de Roberto Rosario, ese hecho fue, si me ayudan la fecha. El martes de la semana pasada. El jueves de la semana pasada. El jueves, contábamos el jueves. Hace 8 días hoy. Jueves 8. Jueves 8. Sí. Bueno. Entonces, el embajador cancela las visas. El Departamento de Estado. El embajador antes de eso va a la presidencia. Parece que lo informa el presidente llama al canciller. Parece que lo dice. El canciller ese día dice que espera una explicación. Comienzan los planteamientos, las quejas, censuras, y por las redes alguna gente alegrarse, los adversarios y hasta enemigos de Roberto. Entonces, la embajada emite una nota diciendo que todo está bien, que las relaciones no pueden ser mejores entre los gobiernos de República Dominicana y Estados Unidos. Se inicia un periplo que ayer tenía una firma de acuerdo con el ministro de Hacienda sobre lo relativo a indagaciones sobre pago de impuestos y patrimonio de ciudadanos, como una suerte de intercambio de información de los dos gobiernos. Yo me quejaba ayer de que la Cancillería mantenía en el aire un video, de los dos videos que tiene Cancillería. Uno de ellos es la visita del embajador y mucha camaradería y muchos abrazos. O sea, aquí no ha pasado nada. Es como ha dicho el comunicado de la embajada, de que las relaciones no pueden ser mejores. Y aquello incidente con un tipo de las matas de Farfán. Súmale la manera como, y no es que no lo haga o que no tenga derecho, pero la manera como el ministro de Industria y Comercio también recibió al embajador, y la embajada y el Ministerio de Industria y Comercio se notaba como cierto afán en que eso se supiera. Lo propio ocurrió en el Ministerio de Trabajo, y a veces cuando no es el embajador es el esposo, todos lo publican. Entonces, tiene que publicarlo es el embajador. Entonces, ¿qué pasa? La Cancillería tiene un documento del Pleno de la Junta Central Electoral donde le plantea que reclame al gobierno de los Estados Unidos, al Departamento de Estado, una aclaración, luego de solidarizarse con Roberto, con la excepción del voto de Eddie Olivares, que dé la explicación porque entiende que es una agresión de un Estado a otro. Es lo que valoró el Pleno de la Junta Central Electoral, que es un órgano constitucional, es un órgano del Estado. Sin embargo, ha seguido esta situación, ha seguido el periplo, el video en Instagram de Cancillería estaba ahí hasta ayer, y todo esto. En medio de esta situación sale lo relativo en la búsqueda. Hay mucha gente que ha opinado de todo esto. Todos hemos concluido aquí que no es personal, sobre todo la visa oficial, tiene que ver con las decisiones sobre el Estado oficial y el Estado civil, las decisiones de Roberto cumpliendo la decisión de la Suprema, del Tribunal Constitucional, luego la ley que conoce, aprueba el Congreso y promulga el Ejecutivo. Todo eso lo ha asumido la Junta Central Electoral, porque no es un órgano deliberativo. No es un órgano deliberativo. Hay una ley y la asume. La Junta se pasó meses reclamando que aprobaran las leyes de partido y de régimen electoral y no se ir. Y esto va a ser complicadísimo. Decía el presidente de la Junta, aprueben. No se aprobaba, y recuerdo a Eddie Olivares en aquella ocasión diciendo que no era necesario por las facultades que tenía la Junta de dictar reglamentaciones. Porque cuando eso ocurre, todos los partidos le dicen, no, es que usted no es ley, usted no puede legislar. Por eso la OEA, que no sé si era que no entendía bien el proceso, dice, la Junta en alguna medida legisló. Bueno, estaba cubriendo vacíos. Exacto. Que le reclamaban porque la ley es de 97. Pero la OEA lo entendió así, que cumplía porque no se pudo legislar. Entonces, en medio de todo esto, de estas acusaciones que ha hecho que se han estado haciendo, entonces vi que algunas personas estaban citando la orden ejecutiva de agosto del 11 del gobierno de Obama,
sumando nuevas razones para retiro de visa, además de la de narcotráfico, una serie de cosas. ¿Han citado eso, esa orden? Esa orden ejecutiva habla de ¿La han daño citado sistemático para el caso de Roberto? Sí, se ha citado. Okay. Y parece que el embajador ha estado moviendo ese insumo. Exacto. De daño sistemático a derechos humanos, exacto, a personas en riesgo, en situación de riesgo, etcétera. Entonces, uno se encuentra de repente, Consuelo, sí, con que hace un tiempito, en el 23 de septiembre del 15, hubo un dictamen del doctor Víctor Robustiano Peña, procurador adjunto del Procurador General de la República, que declaró inadmisible la querella directa con constitución en acto civil interpuesta por Wicham Joseph y otras personas que voy a citar ahora, contra Roberto Rosario, Graciano de los Santos y César Félix. O sea, solo 3 de los 5. Con una serie de situaciones muy graves. Ahí están una serie de personas, los abogados Antonio Polemir, Manuel de Jesús de Andrey y Roberto Antoine José, que son abogados del Centro Cultural Dominico Haitiano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Movimiento Sociocultural de Trabajadores Haitianos Mocha, que fueron los que recurrieron aquella vez la ley de migración nuestra, que por eso vino la decisión de la Suprema, la decisión del Constitucional, la resolución 168 y la 169. Así o sea, mismo. Hay un trabajo sistemático de estos grupos sobre leyes dominicanas y sobre Constitución dominicana y sobre decisiones de órganos constitucionales dominicanos. El movimiento de mujeres muda o muda. Esa es la que fundó Sola Impie. Alas de Igualdad y la red de Dominico Haitiano, la red Jack Vio. Entonces, ellos someten este recurso con esta retahíla de acusaciones que se parece mucho a la orden ejecutiva de Obama del 11. Entre estas acusaciones acusan a Roberto, a Graciano y a Rosario Graciano y a César Félix, 3 de los 5. Presunta discriminación, desigualdad, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas, promoción y fomento de la apatridia, atentado contra la libertad, coalición de funcionarios del orden administrativo y judicial, crímenes y delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, abuso de poder, abuso de la autoridad contra la cosa pública, asociación de malhechores. Roberto y los otros 2 más. Audaces. Complicidad, violación del artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, desacato a la ley 169, a la sentencia 168, a la circular 32/2001 emitida por la Dirección de Registro del Estado Civil, violación a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, violación al Estado Social y Democrático de Derecho, violación al derecho a la intimidad, al honor personal, a la libertad de tránsito, toda esta retahíla. Y los aspectos, repito, que tienen que ver con la dignidad de la persona, la tortura, tratos crueles, sistemáticos, ¿no? Se parecen mucho a aquella orden ejecutiva del 11. No sé si tomaron algunas cosas de ahí. Entonces, aquel procurador le dice que no reúnen las condiciones de fondo requeridas por el Código Procesal, en consecuencia no existen fundamentos para la sustentación de la ocurrencia del hecho punible y se notifican las partes. Estas personas reciben, los señores Wicha Joseph y demás. Sería bueno mencionar los nombres porque hay nombres muy conocidos. Bueno, yo mencioné los abogados que son. Sí, ahí están los abogados, conocidos. Pero los nombres de las personas, de los querellantes, porque entonces, esos abogados los representan. Estas personas están en la primera página. Sí, yo lo vi. Recurrieron. Sí. Esa decisión del procurador son Wichma Joseph, Jean Ronnie Faustín, Miguel Senfler, Wilke Joseph, Mariana de Villenor, Jenel Faustín, Luisa
Farel Faustín, Jacqueline Faustín, Antonia Santiago Moisés, Berkex Santu, Yesula de Vilnor, Dila de Vinor, Marie Solange, Gabriel Novil, Miguelina Novil, Rosángel Antoine, Dener de Vilnor, Jesús Alberto Laflé, Genia, Ana Julia Laflé, Daisy Genia, Marcial Noel Santeliz, Bernardo Noel, Rosa de los Santos de Ser, Ana Moisés, y entonces ahí están los abogados. Rubén Antonio de Jesús, Genaro Rincón Mies, Antonio Polemil, Manuel de Jesús de André y Roberto Antoine José. Entonces ellos objetan la decisión del procurador adjunto y entonces a la sentencia que depositan en la Suprema un recurso el 6 de octubre del 15. Se deposita en la Suprema, el presidente de la Suprema entonces encarga de este caso a un juez instructor, a un juez de la instrucción, para determinar si hay esos méritos y va al fondo a conocer este asunto. Ese juez de instructor dice que luego de examinar, declara buena y válida en cuanto a la forma, aquí se citan los nombres de nuevo, y en segundo lugar dice que en cuanto al fondo rechaza la presente objeción por las razones expuestas. Ya hay una serie de considerandos de tipos muy técnicos contra el dictamen número 1347 del doctor Víctor Robustiano Peña, procurador adjunto. Dispone la entrega de la presente resolución y que valga como notificación. Entonces, esta decisión, señores. Mira la fecha. Esta decisión. 9 de septiembre. Esta resolución es del 9 de septiembre de este año. O sea, del viernes pasado. Del viernes pasado. Del viernes pasado es esta resolución. Dándole razón a la primera sentencia. Correcto. Que decía que no tenían razón, basado que rechazaba en las leyes todo dominicanas. Ese conjunto de acusaciones que se parecen a esa orden ejecutiva de Obama de agosto del 11. Entonces, como aquí hay gente, y repito lo que pasó con las plantas, te meten un recurso contra algo y luego esas copias las depositan en lugares y se da la sensación de que hay un hecho punible o de un cuestionamiento legal o de que hay un hecho en la justicia, en el tribunal hay una controversia. Entonces, como no tiene la condición de lo irrevocablemente juzgado, porque ellos objetaron la decisión del procurador adjunto, entonces, mientras tanto, tenía esa acusación. A ver qué pasaba, ¿no? Exacto. Entonces, señor embajador. Imagínate en el plano señor internacional. Señor embajador, correcto. Para el plano internacional, tú se manda a decir que a este señor que dirige la Junta Central Electoral no le daba porque ellos lo que están demandando es sus documentos legales. Esto y le dicen, los tribunales le dicen, ustedes no reúnen las condiciones. Exacto. Para entregarle esos documentos, porque ellos lo que están pidiendo es sus documentos, y por eso hablan de la apatridia, y le dicen, tampoco hay apatridia, porque no hay haitiano que nazca en este país, en Alaska o en cualquier parte que sea apátrida. Correcto, porque su constitución lo protege, y son haitianos, nazcan donde nazcan. Correcto, meten no esta son retaíla. Pero si no tienen papel haitiano, es decir, si no tienen identidad legal haitiana y solo tienen la dominicana, eso es un problema del Estado haitiano, no de nosotros. Tú no puedes acusar a nosotros de apatridia cuando es un gobierno el que tiene la responsabilidad, su gobierno, de darle papeles. Eso se ha analizado mucho. Aquí no hay un solo caso de apatridia. Pero la Constitución dominicana reconocía a los ciudadanos nacidos en este país como dominicanos. La Constitución. Te equivocas. Estudiatela después bien. La sentencia 168 hizo una interpretación de ese mandato constitucional. Es lo mismo. Por eso que ustedes en el PRM, por eso es que lo apoyaban a ustedes y a Luis, porque ustedes estaban en contra de la sentencia 168. Sí, yo estuve en desacuerdo con la sentencia. Yo lo sé. No me lo tienes que decir, que lo sabemos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Es evidente que hay una conexión entre eso, de estos grupos, de esta a Roberto Rosario del eso. Tipo de acusación, porque hay una relación con aquella orden ejecutiva. Sí, señor. Pero además, el requerimiento eran los documentos
está sometida a la oficialía de San Pedro, de la zona donde son estas personas. Pero de ahí a llegar, de reclamar documentos y decir que hay una negación, etcétera, a llegar a este punto de todas estas acusaciones, la intención evidentemente que era otra, porque de ahí a llegar a la desigualdad, a la tortura, a tratos crueles, inhumanos y degradantes, crimen de lesa humanidad que hay configurado, promoción y fomento de la patria, atentado contra la libertad, así mismo, asociación de malhechores, terrorismo, de todo, porque aquí la acusación no es contra guardias de fronteras, es contra Roberto, Rosario Graciano, César Félix y los funcionarios de las juntas municipales de esa zona de San Pedro. Entonces, usted habla de tortura y tratos crueles, o sea, usted está llegando y colocando al funcionario en un lugar para que lo bateen. Exacto. Entonces, evidentemente que y aquí en lo hay... que se averigua, ellos están haciendo, distribuyendo la especie de que por esa orden ejecutiva, como decía María Elena esta mañana, que había cometido todos estos hechos. Que había cometido todos esos hechos. Como creo que era María Elena que decía esta mañana aquí en El Sol de la Mañana, que con respecto a las Naciones Unidas, sale en Ginebra, Suiza, que nosotros no cumplimos y violamos las leyes, dice la ONU, las leyes de deportación, y eso está en el mundo entero, mientras que aquí la ONU de aquí dice, no, aquí sí se cumplieron las leyes de deportación, dice la ONU aquí. Pero la que tiene la que tiene difusión mundial es lo que dijo la ONU en Suiza. Y aquí lo que salió en portada de la ONU en Suiza, luego la versión local que la dio el representante en Palacio, parece que fue llamado oportunamente por el presidente. Entonces eso no tiene ese alcance. Entonces en esto, imagínate difundido toda esta situación. Por eso alguien llamó ayer y habló de Hitler, hablando de Roberto. Porque es que todo esto luce. Ahora es que yo entiendo. Tortura, vaina. Entonces, ahora que yo entiendo, Cristian, permite hacer un paréntesis aquí, que doña Consuelo. Embajador, no hay tal cosa y puede lograr la copia de la sentencia en la Suprema Corte de Justicia. No, que la mande a buscar aquí. Una discusión. Mándela a buscar aquí, embajador, que la tiene aquí, Cristian. Tuve una discusión con un buen amigo en televisión hace un par de días y entonces, al no encontrar respuesta, me dijo, espera lo que viene contra Roberto. Sí. Tú estás defendiendo algo sobre lo que desconoce. Sí. La acusación contra él ya se hará pública. Y es grave. ¿no? Sí. O sea, hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Porque ante lo desconocido, tú no tienes cómo argumentar. Y además esto, para ya cerrar, esto reitera que el caso tiene que ver fundamentalmente, exclusivamente sobre registro civil, sobre el comportamiento, sobre un comportamiento oficial. Una acción administrativa. Un comportamiento oficial de un órgano no deliberativo ejecutar decisiones de los órganos constitucionales y los poderes públicos de la República Dominicana. Ahí no hay ningún resquicio de duda, al margen de los malos humores y la discusión de gente que cuestiona el comportamiento de un funcionario. Yo creo que hay mucho de eso, fundamentalmente se trata de eso. Quiere decir de que un funcionario miente cuando está actuando correctamente y cuando le refutan de que la mentira no es mía, podría ser suya, y luego se verifica que no aparecieron esos miles y pico de expedientes que el funcionario diplomático dijo que había, entonces quedó en evidencia quién mentía, y eso sí que duele, y ya eso puede provocar reacciones personales. Pero lo que dolió fue que Roberto, y esto es un mérito personal de él, nunca permaneció callado. Eso sí es verdad. Y me recuerda permanentemente aquel discurso del doctor Leonel Fernández cuando en su toma de posesión del 2004 dijo que nadie se atreva a venir a mí a darme información en privado que luego no pueda sustentar en público. ¿Ustedes recuerdan aquella expresión? Que fue muy llamativa. Porque Roberto tuvo tal comportamiento. Cuando usted lee la nota de prensa que la declaración de Roberto obligó que la embajada emitiera esa misma tarde, ustedes recuerdan, ¿verdad? Sí, claro. En la segunda parte de la nota dice: el Departamento de Estado tiene amplia autoridad y se reserva el derecho
bajo la sección 221, literal I, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, de revocar visas estadounidenses sobre la base de información que salga a la luz en cualquier momento. Oigan bien, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que a este hombre le cancelaron la visa porque fue indiscreto. Es la interpretación que yo doy de esto. No tiene otra. Informaciones que salgan a la luz, o sea, que ellos han recibido en cualquier momento, ellos han recibido informaciones sobre todo eso que leyó Cristian, asociación de malhechores, tortura, discriminación racial, abuso, persecución política, apatria, todo eso de lo que están acusando a Roberto y a los otros dos. Lo cual es un asunto sin fundamento. Lo cual es mentira y fue rechazado por la Suprema. Y fue rechazado por una sentencia tanto primero de una instancia y después por la misma por eso tiene mucho tribunal por la Suprema Corte de Justicia. Por eso tiene mucho valor, doña, el acoplamiento que hace Cristian con lo que aconteció con las plantas a carbón y el banco Bandet en Brasil. Porque es la misma situación. Notifican en falso una documentación que no tiene ninguna validez judicial ni jurídica. Sí. Y entonces, bajo ese elemento... El banco no daba el préstamo. Mira, en esto me remito a lo que cuenta con lujo de detalles Roberto Rosario en el programa de este sábado, en nuestro programa de este sábado en Color Visión a las 11, porque él profundiza en qué ocurrió. Sí, pasaré por mercadeo. Ahora le voy a entrar yo a Roberto porque le dio la exclusiva a Pablo. Entonces, todo esto, porque esto es sumamente, el tema es sumamente delicado. El tema de lo que se está, porque hay elementos. Lo primero es, y lo hemos hablado aquí, si el problema fuera solo por el comportamiento frente a la migración o a los dominicanos de origen haitiano o a los haitianos residentes aquí, la embajada y la acción de la embajada tendría que centrarse en la que creó el gran problema, sentencia 2005, luego sentencia 168-13. A nadie de estas personas le han tocado. Por consiguiente, esto, si bien el tema es no el político electoral, el tema es ese, yo creo que hay un asunto de dignidad en la respuesta y la manera de responder del presidente de la Junta a este señor, e incluso eso en la medida en que se habla de que usted es un mentiroso, cuando un hombre le dice al otro en su cara que usted es un mentiroso. Aquí esto de la dignidad ya no se lleva mucho frente a un embajador norteamericano. No se espera, como las mujeres ya no usan cositas bajas y mama. Blusitas bajas y mama ya no se usan, ¿verdad? Entonces eso tampoco se usa mucho. Entonces, los brasieles que no se usan. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Parte del problema, insisto, el asunto en el centro está el tema migratorio, por supuesto que sí. Ahora, dentro de esto lo que agrava es la manera en que este funcionario público, servidor público, se comporta frente a este señor a partir de una acusación. Es que usted es un mentiroso. O sea, a partir de ahí todo, ya ustedes verán en el programa, todo se va desarrollando, pero hay algo peor todavía, es que en medio de esa discusión está el tema, bueno, ya que usted dice que hay 1.500 expedientes que se ha fallado, vamos a crear una oficina para que las personas que le han dado a usted esos documentos vayan y resuelvan su problema. Sí, no aparecieron. Entonces, ahí quedó en evidencia quién era el mentiroso. Exacto. Entonces, el caso es delicado. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad que a nivel internacional la sentencia 168 creaba una situación difícil a partir de aquello de que el que está aquí, salvo que sea hijo de diplomático o esté en tránsito, no tiene el derecho. Y entonces, bueno, de repente tú le dijiste a decenas de miles de ciudadanos haitianos o dominicanos que no eran lo que eran porque habían estado de manera ilegal. Todo esto generó una grandísima discusión. Pero se hizo la 169 para rescatar,
cumplir socialmente, humanamente, y de con ahí esas viene, personas que tenían esa situación, que de ahí es que viene, la advertencia de Mario Vargas Llosa. La advertencia de Mario Vargas Llosa es, y yo la comparto, que en un artículo dice, mire, lo que le pasa a República Dominicana es que si esa sentencia 168 se aplicase, si no se hubiera creado la 169-14, eso iba a convertir a la República Dominicana en los parias del Caribe, porque ningún organismo internacional, la comunidad internacional en sentido general, yo estoy antes de la 169. Okay. Sale la 168, se arma el lío. Pero la 68. Ya termino. Entonces, ante esa sentencia, la advertencia es, esa sentencia, los organismos internacionales y la comunidad internacional no va a aceptar que República Dominicana haga eso, y de esa manera se va a convertir República Dominicana en los parias del Caribe. Ante esa posición de Vargas Llosa, que fue la de mucha gente amiga de la República Dominicana, es que se crea un grupo de intelectuales del derecho, más dirigentes políticos, abogados del PLD, algunos funcionarios. Ahí estaba el presidente de la Asamblea Nacional entonces, Pared Pérez. Y de ahí es que sale la ley como salvadora de esta situación. Yo creo que tiene por ahí algo. Es que yo va quisiera hacerte una aclaración, que Cristian me permita, con todo el respeto. Breve, que tenemos a Luis y a Aníbal. Estás diciendo parte de la verdad, no toda la verdad. No es con la sentencia 168 que aquí se establece cómo es el régimen de nacionalidad. La sentencia que tú has hablado, cuando se hizo la ley de migración, cuando Hipólito, dicho sea de paso, y quien saca la ley de migración y la impulsa, Hipólito saliendo ya. Sí, era 15 de agosto, llamó 15 de agosto, llamó a Pellegrini. Tony Raful no, este muchacho de ahí de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, que era candidato ahora. Domingo Batista. No, hombre. El del PRD toda la vida. Tonti Rutinel, quien impulsa ya finalmente la ley de migración con Hipólito es Tonti Rutinel, e Hipólito llama a Pacheco y llama a Pellegrini y sacan la ley. Pero se archiva sin el reglamento. El reglamento, Leonel coge el poder y permiso. Y el reglamento no sale. Que lo había dejado hecho. El reglamento no sale en 4 años. Y lo que presentan es cualquier cosa de reglamento y lo echaban para atrás y para adelante. Y el reglamento, Pellegrini me está llamando, pero espérate, Pellegrini, porque ahora estoy hablando. Yo te llamo, Pellegrini. Eso se basa, esa ley de migración fue objetada también por los jesuitas. Y la mayoría de estos grupos. Y es de donde sale la sentencia de Subero Isa. Cuando Subero Isa está, la del 5. Y dice que desde 1929 la nacionalidad dominicana se ha establecido por 2 condiciones: el derecho de suelo y el derecho de sangre. Las 2 condiciones, pero una condición básica desde 1929, que sea legal la persona, que esté legal. No solamente es el derecho a suelo, jus sanguinis y jus soli, sino que tiene que ser legal para adquirir, porque la ilegalidad no genera legalidad. Eso está desde 1929. Y no ha variado nunca. Y no ha variado nunca. Y es lo que dice esa ley, esa sentencia. Y eso es lo que trae el debate. Entonces, cuando se hace la sentencia 168, la 168 se basa en eso. No cambia nada. No es nada nuevo. Pero ¿qué pasa? Que hay una serie de personas, que es lo que se alega. No, pero yo quisiera que Pablo me oyera, porque es principalmente para Pablo que quisiera explicarle esto a nivel. Okay. Digo, si es posible. No, es que estamos en una emergencia médica continua. Desde 1929 eso está establecido. Jus soli, jus sanguinis, ilegalidad. La 168 repite eso. Pero ¿qué pasa? Que hay una serie de personas
que nacieron aquí, que la inscribieron en el registro de forma irregular. Civil, de forma irregular, entonces. Y ahí está el debate. Permiso. Ahí ¿Cómo? Ese lo sabe la sentencia. Y lo que hace entonces, no. se hace la ley 169 y por lo tanto se hace el chequeo de todo el registro civil desde el 29 para acá, para sacar todas esas personas. Porque para que personalmente, si ellos quieren, espérate, porque es que la vaina de la nacionalidad no es por paquete, es quien quiere. El que quiera, esto no es de que el paquete es dominicano, espérate, es individual. Pero esas son las medidas que vienen a salvar la